Recuerda que la información compartida en este episodio de Nutrición sin Tabú es meramente informativa y no sustituye en ningún momento una consulta personalizada con un profesional de la salud. Consulta a un experto para cualquier duda, cambio en tu dieta o estilo de vida. Hola, bienvenidos a este sexto episodio de la nueva temporada de su podcast Nutrición sin Tabú. Soy Sonaxi García. Y yo soy Paola Alvarado y como siempre es un gusto compartir este espacio contigo. Aquí hablamos de nutrición, salud, estilo de vida de una forma clara y sin juicios y basada en evidencia científica. Hoy vamos a hablar sobre un tema que seguramente te va a interesar: nutrición en la intervención con GLP-1 en la enfermedad renal crónica. Así que ponte cómodo, prepárate para cuestionar, aprender y descubrir información útil para tu día a día. Comenzamos. Un espacio libre de juicios donde todas las preguntas son válidas y todas las perspectivas son bienvenidas. Buscamos compartirte nuestros conocimientos y estrategias con información actual y basada en ciencia. Así que prepárate para desafiar lo convencional, aprender algo nuevo y sobre todo para descubrir hechos y novedades detrás de la nutrición. Gracias por acompañarnos en este viaje. Bienvenidos a Nutrición sin Tabú. Bueno, Pau, yo antes de que vayamos a grandes temas, ¿no? Con este gran tema que vamos a tocar el día de hoy, quisiera hablar un poquito de que, pues bueno, esta implementación de la terapia con GLP-1, pues al final no está exenta de desafíos. Se ha visto, creo que en los últimos años, más evidencia con respecto a la mejora, ¿no? De los pacientes que tienen diabetes mellitus y cómo pueden controlar inclusive también la pérdida de peso. Sin embargo, creo que es importante también recalcar que hay muchos efectos gastrointestinales que pueden tener los pacientes, riesgos también de desnutrición, porque muy felices la mayoría de que bajan de peso, pero no siempre tomamos en cuenta que es el peso que se está perdiendo en el paciente, ¿no? Y que muchas veces es la masa magra como tal, llevando a los pacientes a desnutrición. Y pues bueno, aún creo yo que estamos todavía en un punto donde se desconoce mucha información sobre estos medicamentos, cómo también pueden afectar inclusive en la cantidad y la calidad de la dieta, porque vamos, al final están cambiando la forma en cómo están comiendo los pacientes y por ende están también perdiendo peso, ¿no? Entonces, creo yo que la ingesta de vitaminas, minerales, igual de los macronutrientes, está pues implicada o está un poquito disminuida en estos pacientes y que obviamente nos puede conllevar a más problemas de salud muscular. Sí, Suni, yo creo que pues es una alternativa bastante pues prometedora, bastante sólida. Sabemos los efectos que tiene pues a nivel de endotelio, a nivel de peso, a nivel de la actividad que tiene con la resistencia a la insulina, por ejemplo, en nuestros pacientes obesos con diabetes, que sabemos que están estrechamente relacionados con la cuestión de enfermedad renal crónica. Y bueno, de forma general se sabe, ¿no? Las propiedades a nivel fármaco, pero, por ejemplo, se estima que aproximadamente ya se tiene un 97% de esta analogía de lo que se ha logrado del avance farmacológico con el GLP-1 humano, y que, bueno, podemos empezar a relacionar con todos estos beneficios que ya mencionabas, pero al mismo tiempo como el impacto clínico que va a tener, porque si bien se parece mucho a este mecanismo que de forma natural tenemos, hablando de las incretinas, pues, que están estimuladas cuando comemos. Entonces, bueno, parte de los múltiples efectos que vamos a estar monitoreando en nuestros pacientes es que se puede llegar a tener esta reducción de la percepción del hambre, por ejemplo, aumentar la saciedad, reducir el vaciamiento gástrico. Y aquí, a partir de estos que estoy mencionando, es cuando comenzamos a familiarizarnos con mucha de la sintomatología o a entender hacia dónde va a ir parte del tratamiento nutricional, ya que pues estamos como considerando todos esos cambios, ¿no? También sabemos que, bueno, la acción que tiene súper relacionada con a nivel pancreático, por ejemplo, que este fármaco está tal cual encargado de la secreción de hasta el 70%, por ejemplo, de la insulina, perdón, postprandial, y que de ahí el efecto que tiene con evitar las hiperglucemias postprandiales, que sabemos que pues es dentro de lo esperado, lo ideal en el manejo pues farmacológico. De igual forma también va a actuar disminuyendo producción de glucagón, lo que mejora la secreción de insulina y, bueno, múltiples efectos a nivel cardiovascular, de endotelio, de peso. Pero bueno, creo que ahorita antes de adelantarnos, es como esta
parte indispensable en la que tenemos que voltear a ver justo estos mecanismos de acción para lo que sigue. Sí, porque creo que de repente nos deja inclusive como nutriólogos más preguntas que respuestas, ¿no? Y más que trabajar con la mayoría de los pacientes, que yo creo que ahorita lo vamos a ir desglosando, porque justamente se producen muchos cambios en la ingesta dietética de los pacientes, ¿no? Que sí tiene que ver con todo lo que mencionabas de la cuestión hormonal natural, ¿no? Que sí llegamos a tener nosotros y que obviamente cambia la calidad y la cantidad de alimentos que están teniendo en la dieta de los pacientes y por ende, ¿no? La pérdida de peso. Entonces creo yo que hay que indagar en qué cambios se producen en estos pacientes, si de verdad cumplen las necesidades de macronutrientes, sobre todo las proteínas, ¿no? Que de repente, al ser un tema de enfermedad renal crónica, de repente es como muy complicado saber si tenemos que subir, no subir las proteínas, dependiendo que el estadio, etcétera, y que vuelve un poquito más complejo el asunto, ¿no? Sobre todo en pacientes que pues tienen un poco más de riesgo de desnutrición. Y bueno, también es importante preguntarnos si realmente los pacientes, al tener este fármaco como parte de su rutina de tratamiento y obviamente todos estos cambios dietéticos, toda esta disminución de a lo mejor las calorías, los alimentos que los pacientes consumen, si realmente están teniendo las necesidades que requieren de los micronutrientes, ¿no? Entonces creo yo que todo este tema nos va a dar mucho de qué hablar en cuestión de la alimentación con los pacientes, ¿no? Que creo que más allá de cantidades, porciones y demás, va a ser mucho conocerlos y personalizar aún más la parte dietética. Y bueno, mencionando algunos de los cambios en el apetito que vamos a poder estar como presenciando, es importante saber que dependiendo del sitio de acción de estos fármacos, podemos relacionarlo, por ejemplo, a nivel gastrointestinal, a nivel de papilas gustativas, que aquí es una acción bastante relevante porque justo se va a regular esa percepción de sabor dulce y la respuesta de recompensa, que es una situación bastante común en el paciente con diabetes y obesidad, que tienen alteración en este tipo como de receptores al estímulo a nivel de papilas. Y también a nivel de sistema nervioso central, que estos fármacos pues tienen esta actividad en hipotálamo y en tallo cerebral, lo cual se relaciona con estar como teniendo esta opción o la preferencia de alimentos con una menor densidad energética y también con la estrecha vinculación que tiene con las calorías consumidas, que van a irse disminuyendo. Por ejemplo, también algo que es bastante relevante de este mecanismo de GLP-1 es que va a haber sintomatología y muchas veces no es tanto el mencionar un efecto adverso, sino que serían como estos efectos esperados, estos efectos adaptativos, porque como mencionaba, pues ahora sí que la actividad que tienen es en diferentes sitios y depende mucho ya las alteraciones o la sintomatología oculta o que comienzan con un poquito de reflujo, pero todavía no era como tan marcado. El hecho de iniciar con estas opciones de fármacos, pues pudiera ser que exacerben, ¿no? Por ejemplo, se menciona en diversos artículos que dentro de los síntomas más comunes o que las personas experimentan más como problemas sería náuseas, hasta el 50% de ellos, considerando pues el retraso del vaciamiento gástrico. Este pudiera llegar a ser transitorio, más o menos las primeras 5 semanas del tratamiento y después se supone que tendría que ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque también tiene esta respuesta de que es dosis dependiente. El segundo de los síntomas que son como más frecuentes sería la presencia de diarrea, que más o menos también está en un 10% de los pacientes y en una proporción menor al 10% podemos encontrar dispepsia, vómito, estreñimiento, por ejemplo, reflujo de predominio nocturno, que aquí también parte de la prescripción dietética pues juega un papel importante con la distribución de tiempos de comida. También puede haber flatulencias, incluso un mayor riesgo de colecistitis y colelitiasis en relación con la pérdida significativa de peso. Obviamente aquí también sería como importante mencionar el tipo, ¿no? De GLP-1 sabemos que pues son diversos y que muchas veces la misma prescripción o el escalamiento que se tiene a dosis más elevadas, pues obviamente va a haber un efecto mucho más marcado. Y fíjate que ahorita que comentas toda esta sintomatología, está revisando, ¿no?
valga la redundancia, una revisión narrativa sobre pues un cuestionario, bueno, cuestionarios que se hacían, inclusive los mismos nutriólogos, y era como te comentaba al principio, ¿no? Creo que hay mucho que descargar de nosotros porque debemos de apoyarnos, porque sí no hay la parte de todo el tratamiento y la parte de los efectos, como mencionabas, que tal vez no serían efectos adversos, pero sí todo lo que puede llegar a contener el paciente, ¿no? En esta revisión estaba viendo sobre los resultados de diversos fármacos, porque al final pues sabemos que son varios, no nada más es un fármaco, y la forma también de la vía de administración, ¿no? Porque hay muchos que son nada más pues por medio de inyecciones y otro que es la parte de la vía oral, y que se hizo un cuestionario, pues bueno, no cuestionario como tal validado, pero sí se les preguntaba a los pacientes por diversos nutriólogos sobre el apetito, sobre a lo mejor algunos sí emplearon recordatorios de 24 horas, algunos otros emplearon una dieta habitual acerca de cómo estaba llevando a cabo el paciente. Y en su mayoría, ahorita que tocaste el punto de las 5 semanas, varios estudios también concordaban que durante 5 semanas los pacientes eran que manifestaban una reducción significativa de lo que era la ingesta energética. Hablando de manera general, había pacientes que se les iba, por ejemplo, el apetito por las mañanas y obviamente se saltaban el desayuno y llegaban hasta la segunda comida, ¿no? Que a lo mejor era la comida, la cena, o era al revés, que había pacientes que sentían esta necesidad de probablemente comer las primeras horas del día y posteriormente se les iba disminuyendo el apetito. Entonces, creo que lo que mencionaban los diversos artículos que sí encontraron realmente diferencia en la ingesta dietética, pues era eso, de que al final, aunque nosotros, por ejemplo, como nutriólogos, damos una dieta o un plan de alimentación enfocado en porciones, enfocado al paciente, ¿no? Con calorías, cuánto de hidratos, cuánto de proteínas, etcétera, que al final los pacientes no lograban consumir esas cantidades y que inclusive se veía que había pacientes que consumían menos de 1000 calorías, menos de 800 calorías a lo largo del día. Obviamente esto controlado con el mismo fármaco y que muchas veces ni siquiera sabían si realmente estaban perdiendo peso pues proveniente de la grasa o simplemente era también masa muscular que se estaba depletando. Había algunos muy interesantes sobre la parte de la edad. Creo que la edad es un punto importante también que tomar y ahorita te cuento un poco de la experiencia, pero sí he visto que, por ejemplo, en adultos un poco más jóvenes puede ser más benéfico el hecho de utilizar este tipo de fármacos para la pérdida de peso, para el control, ¿no? de la glucosa. Sin embargo, en adultos mayores o en adultos más de 50 años, sí se exacerba un poquito más que pueda perder masa muscular. Y había otros de los artículos en donde comparaban inclusive la ingesta del GLP-1 contra placebo y sí se veía básicamente la diferencia entre los que estaban consumiendo pues el fármaco o que se estaban inyectando el fármaco, cómo cambiaba la ingesta dietética comparado con el placebo, ¿no? Que a pesar de que sí disminuían un poquito, porque al final quieras o no, el entrar en un estudio de repente el paciente sabe, ¿no? Que puede tocarle el fármaco, puede tocarle el placebo y que de esta forma puede inclusive hasta exacerbar un poco los resultados, ¿no? Diciendo que consume menos o el mismo paciente se sugestionaba, ¿no? De que podía tener estos efectos adversos. Sin embargo, sí era muy marcada la diferencia entre estos dos grupos, ¿no? Del placebo y del otro, el del fármaco, para poder disminuir lo que es la ingesta dietética, ¿no? Entonces creo que sí, inclusive hasta mencionaba la ingesta de líquidos, que está muy disminuida en estos pacientes. Sí, Sony, esa parte creo que es bastante relevante para un adecuado monitoreo y evaluar específicamente como este efecto que está teniendo, que por una parte pues es bastante esperado, ¿no? Justo promover la pérdida de grasa, de peso, bueno, mantener un peso un poco más saludable en la persona, pero si se estima que entre un 20 y 30% es relacionado a la pérdida espontánea o como en ese momento de peso, por la disminución del consumo de energía. Entonces, considerando, por ejemplo, en pacientes con RC que ya tienen muy marcada esta disminución del apetito, bueno, aquí pudiéramos tener como esta problemática si no tenemos certeza de evaluar adecuadamente y educar de forma correcta para que tengamos como el beneficio de la acción del fármaco por todo lo que ya mencionábamos, pero al mismo tiempo no caer como en otra serie de deficiencias, ya que es importante que consideremos que ya las causas por sí solas en la enfermedad renal crónica, bueno, el riesgo no tan marcado de sarcopenia, de desgaste, el paciente que ya tiene previo una anorexia urémica,
que ya hay como cierta restricción importante de ciertos macronutrientes o micronutrientes. Entonces creo que aquí nada más sería cuestión de hacer muchísimo más énfasis en la prescripción, en los tiempos, en las cantidades y un monitoreo mucho más estrecho para evaluar que efectivamente se está teniendo una disminución saludable de peso con una prescripción o una restricción específica de calorías, pero de forma guiada, ¿no? Y acompañándolos. Creo que aquí como... Justo sí. Ajá. Perdón. Creo que aquí sería como puntos claves, ir considerando esta opción de vigilancia, de justo con los indicadores bioquímicos, antropométricos, por ejemplo, aplicar dinamometría, evaluar la fuerza simplemente muscular, ver que vaya siempre muy de la mano el aporte de proteínas, pero también asegurando un aporte de energía, ¿no? Sí, y aquí quiero tocar lo que te comentaba de que sí veía también la edad que podía ser un punto importante. Digo, al final la literatura no nos marca tanto o no hay tanto al respecto, ¿no? Sobre si la edad influye o no en la pérdida. Sin embargo, apenas tuve el caso de un paciente que él estaba justo con un medicamento que le estaban inyectando, ¿no? Del GLP-1. Y aquí el paciente me había comentado, el familiar, porque no había tenido interacción directa con el paciente porque estaba encamado y estaba con una lesión en el pie. No podía moverse, pues estuvimos por videollamadas y demás, y sí me habían comentado que había tenido una pérdida de peso. Fue referido por el nefrólogo porque empezaba con el deterioro de la función del riñón. Él estaba, si no mal recuerdo, en etapa 4. Ya con un filtrado muy avanzado, pérdida de proteínas, ¿no? También. Entonces, lo que hicimos con el paciente, pues sí fue darle una dieta y un poquito, o sea, normal en proteína, pero sí moderar su consumo que él estaba teniendo. El paciente no llegó ni a la semana, por así decirlo, con la dieta, cuando me hablaron y me dijeron que definitivamente le habían quitado el fármaco porque el paciente refería ya no tener apetito, no tenía, tenía mucha náusea, vómito, todos los síntomas que ya mencionábamos anteriormente. Entonces, que hablaron con el médico y que el médico les dijo, ¿saben qué? Suspendamos el medicamento, pero que ya había perdido más de 10 kilos a cuando yo estuve platicando con el paciente hace 15 días, ¿no? Entonces, sí fue una pérdida bastante grande, que ahorita lo que nos interesa, pues, tanto al médico como a mí, es tratar de recuperar la pérdida de peso de ese paciente y ya, pues, también nos vamos a ir enfocando en la parte de la función renal, ¿no? Porque sí fue muy poco tiempo para la pérdida tan grande y aparte, pues, todos los síntomas que estaban exacerbando el estilo de vida ya del paciente, que no estaba pudiendo seguir ni siquiera las recomendaciones dietéticas que se le habían hecho por lo mismo del fármaco, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante ir vigilando de que tenga la ingesta suficiente de nutrimentos, de fibra, de líquidos, para que el paciente pues no se esté depletando aún más, ¿no? Y sobre todo por esta sintomatología. Y bueno, nada más como para cerrar esta primera parte que hablábamos de los cambios en el apetito y los síntomas, pues este paciente tiene ya 60 años. Entonces estamos hablando que es un paciente entrando a la tercera edad y que creo yo que ha tenido pues más efectos que otros pacientes que tenía un poquito más jóvenes. Sí, qué importante esto que mencionas de evaluar, ¿no? Realmente el beneficio que se está teniendo, los objetivos, la meta, o sea, el conjunto de todos estos indicadores para ver si justo se avanza o se tiene que, pues, modificar algo en el mismo proceso, porque también aquí un papel importante sería el escalamiento, ¿no? Que se tuvo con la dosis que se le estuvo manejando a ese paciente, o bien algo que también funciona es pues monitorear síntomas y si no se tiene una disminución significativa en este tiempo pues esperado, probablemente cambiar a otra familia o a otro tipo de GLP-1 que a lo mejor no sé si estaba siendo como vía oral, pues que ahora sea como de estas opciones que son inyectables, en fin, creo que esta parte que la decisión que toma el médico tiene un efecto bastante fuerte y bastante directo en el seguimiento que vamos teniendo, que vamos observando con los resultados del paciente. Un punto bastante importante también sería el manejo de las proteínas. Bueno, sabemos que el manejo proteico debe ser enfocado al estadio, a las condiciones, a las necesidades, ¿no? De forma individual. Por ejemplo, es importante que tengamos como siempre este objetivo claro de evitar catabolismo y pérdida de masa muscular. Sabemos que son muchas las causas por las cuales la persona va a estar en constante catabolismo, inflamación,
alteraciones, descontrol de sus comórbidos que ya traen de base. Entonces, creo que parte importante es eso, ¿no? Cubrirlo, tener claro sobre ese punto y también evitar la sobrecarga proteica. ¿Por qué? Porque, bueno, también pudiéramos exacerbar esa progresión de, pues, ya estadios más avanzados o el inicio de una terapia sustitutiva. Las recomendaciones actuales son prácticamente las que nos mencionan en las guías de práctica clínica, considerando también las pautas tanto de KDOQI como KDIGO, hablando del paciente con ERC que todavía no recibe una terapia sustitutiva, pues el rango, ¿no? De 0.6, 0.8 hasta 1 gramo, evaluando la situación metabólica o el requerimiento, ¿no? Que está teniendo la persona. Ya, por ejemplo, hablando del adulto mayor o cuando ya se tiene un desgaste bastante significativo, es cuando podemos comenzar a ver estrategias de incluso el gramo estando en prediálisis. El ajuste energético, que es algo que sí o sí tenemos que asegurar. ¿Para qué? Para que se pueda tener un buen aprovechamiento de lo que sería esta parte del consumo de proteínas para poder tener la promoción adecuada de construir toda esta masa muscular, de asegurarla, de que no se nos pierda más de lo que probablemente ya se está disminuyendo, que va a ser como la guía estándar, la guía normal de asegurarle 30-35 kilocalorías. Inicialmente, obviamente, esta indicación también puede aumentar un poquito más dependiendo la necesidad. Y sobre todo, ser como muy puntuales con la proteína, porque a pesar de que sea poca, ya hablando de gramos por kilogramo de peso, lo que le corresponde a la persona cubrir al día, necesitamos que sí o sí sean proteínas pues de buena calidad para poder tener esta certeza de que se tenga un buen aprovechamiento a nivel pues metabólico, ¿no? Sí, claro, y aparte en pacientes que ya están también con este tratamiento de GLP-1, creo que es importante también mencionar que como ya sabemos que puede causar saciedad, sí es importante pues darle prioridad un poco a la proteína como bien lo mencionabas, ¿no? Si va a ser poca la cantidad que va a consumir el paciente por kilogramo de peso, al final creo que es importante sí priorizarla para que sí la consuma el paciente, ¿no? Porque muchas veces sí consumo, no sé, con el huevito, con el arroz, esto, pero consumen, por ejemplo, el arroz y dejan de lado el huevo, ¿no? Entonces, al final creo que es importante fomentar esto y que sean de alta calidad, ¿no? También que sí nos aporten todos los aminoácidos esenciales. No tenerle miedo, pues a lo mejor al final a los alimentos de origen animal como huevo, pescado, ¿no? O algún lácteo bajo en fósforo que pueda ser benéfico, que el paciente lo pueda estar consumiendo, o apoyarnos de las leguminosas, ¿no? También como soya, lentejas, frijoles. Fraccionar también las tomas de proteína, pues a lo mejor en 3 a 4, si es que el paciente pues ya tiene otros síntomas exacerbados, ¿no? Que si bien para no satisfacer tanto en el primer tiempo de comida o en el segundo tiempo y que el paciente desplace por sí solo la proteína, que al final la podamos fraccionar más para que de esta forma garanticemos que el paciente sí esté consumiendo esa cantidad necesaria, ¿no? Y obviamente los suplementos orales, si es que llega a existir alguna sintomatología como náuseas, vómito o saciedad temprana para lograr ese aporte de proteína como tal, ¿no? Entonces, recordar simplemente esto, que se reduce el apetito y obviamente si no se planifica adecuadamente la comida o el orden, ¿no? De la comida, pues sí puede al final desplazar como tal el consumo proteico del paciente, ¿no? Y pues bueno, en diálisis o en hemodiálisis, ya cuando estamos hablando que el paciente está consumiendo un poco más de proteína, pues si el paciente sigue con este tratamiento de GLP-1, pues al final podemos incrementar, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes que tienen pues riesgo de desnutrición. Sabemos que las guías nos marcan desde 0.8 hasta 1.2. Sin embargo, en los pacientes ya con la terapia sustitutiva podemos incrementar hasta 1.4 y reforzar pues obviamente también los días que hay diálisis, ¿no? Sobre todo en el paciente con hemodiálisis, reforzamos aún más el aporte proteico esos días. En el paciente con diálisis, que sabemos que va a ser diario su tratamiento, pues bueno, podemos mantenernos en un estándar un poquito más bajo, siempre y cuando esté dentro del rango, para que de esta forma el paciente pues no tenga una depresión como tal, ¿no? Y creo que sí podemos hacer bastantes estrategias para que el paciente sí consuma estos alimentos, que sean mejor tolerados, por ejemplo, algunos desayunos ricos en proteína, o hacer personalizado el asunto, ¿no? Si el paciente en la mañana no tiene tanto apetito, por ejemplo, para un alimento rico en proteína, podemos pasarlo a la tarde, ¿no? Pero que sí nos garantice que pueda consumir este alimento en sí, ¿no?
Sí, claro. De hecho, también es algo súper importante la evaluación de la suplementación oral, que de igual forma pudiéramos hacer uso, sobre todo si la persona está con esta actividad física de forma constante, de forma regular, para poder asegurar ese aporte proteico. Y bueno, ya para hablar como tal de las recomendaciones puntuales para tratar pues estos síntomas en sí, y a lo mejor venían esperando que les diéramos pautas principales para lo que era la dieta y demás, sin embargo, pues bueno, creo que hay que considerar otras cosas que no siempre son cuantificables, ¿no? Entonces, en la parte de los síntomas, por ejemplo, para las náuseas, creo que es importante ayudar al paciente y fraccionar aún más la dieta, ¿no? Si estábamos acostumbrados a fraccionarla 3 veces, 5 veces, pues a lo mejor la vamos a fraccionar 6 veces, pero que sea de forma equitativa, ¿no? De esta forma para que sean cantidades pequeñas, frecuentes para el paciente y que de esta forma no esté tan incrementado pues este reflejo nauseoso, ¿no? Alimentos altos en grasa o muy condimentados o muy dulces son alimentos que muchas veces pueden conllevar más a la náusea. Aquí también principalmente hay que decirle al paciente que no esté junto con la persona que va a estar cocinando los alimentos, ¿no? Si es que está muy presente el síntoma, a veces no les queda de otra porque ellos mismos son los que se cocinan. Entonces, procurar que los alimentos que se vaya a consumir el paciente o que vaya a cocinar, que no estén tan condimentados, por ejemplo, a muchos les da asco, vómito, náusea, el olor a huevo, el olor a pollo, ¿no? Entonces, procurar que haya otros aromas en el ambiente para evitar, ¿no? Que esto mismo cause el reflejo nauseoso, así como también pues los líquidos fríos. Creo que es importante que tratemos de que haya más alimentos secos en la dieta, no tanto por la enfermedad renal crónica, sino por este reflejo nauseoso, que el hecho de que sea líquido puede conllevar a que el paciente tenga más, ¿no? Más náusea. Si hay líquidos, de preferencia que sean fríos o para que el paciente esté con esta sensación fresca, ¿no? Por así decirlo, en la boca, claros que sean principalmente como tés, calditos o agua de jengibre que puede ayudar mucho a quitar esta náusea. El té de menta, inclusive también se ha visto que puede ayudar un poquito, así como alimentos secos, ¿no? Como ya lo mencionaba, no tanto sin caldo y demás, pero sí procurar que sean un poco secos para evitar, ¿no? Que pueda salivar inclusive hasta más el paciente. Sí, de hecho es bastante común el que podamos prescribirles como estas opciones de tecitos, ¿no? Para que pueda disminuir un poquito más este efecto que se tiene y pasa algo similar, por ejemplo, con la saciedad temprana. Respecto a esto, que va a ser bien común por la mismo mecanismo, ¿no? Del GLP-1, bueno, aquí pudiéramos comenzar a priorizar esos alimentos que son densos en energía, es decir, establecer, por ejemplo, el uso de aguacate, de crema de cacahuate, aceite de oliva, que probablemente no sean tan voluminosos, pero que sabemos que son ricos en energía, ricos en grasita, que podemos ahí también asegurar ese aporte calórico, pues de forma general al día, ¿no? El aporte total. Por ejemplo, también como estrategia sería incluir proteína a manera de suplementación oral, lo que mencionábamos que también es algo 2 en 1, porque pueden ser suplementos hiperproteicos, hipercalóricos, y sobre todo monitorear cuando de forma oral con alimentos sólidos no se está teniendo como buena aceptación, hay como está muy marcada la náusea, el asco, entonces creo que esta es una estrategia que viene súper bien. Reducir la fibra del tipo insoluble temporalmente, ya que también se tiene cierto efecto de saciedad temprana, entonces lo que no queremos es aumentar, ¿no? Ese reflejo o ese efecto. También evitar grandes volúmenes de líquidos con las comidas, algo que es bastante adecuado sería que pueda tratar de ingerir la parte de los alimentos sólidos y posteriormente hacer uso de sus bebidas. Y siempre el orden o la recomendación de con qué pueda iniciar a comer en sus tiempos de comida sería que se prioricen las proteínas, ya sea de origen animal o verduras, antes de que comiencen a probar o a comer lo que sería la parte de carbohidratos para pues no arriesgarnos a que se vaya a perder como que ese buen apetito que a lo mejor en ese momento ya traen. Sí, y bueno, ya pasando un poquito más a otros síntomas, ¿no? Que también podemos encontrar en el paciente, lo que es el estreñimiento, ¿no? De repente también el estreñimiento por esta cuestión de que desplazan, ¿no? Ciertos alimentos, a veces sí con la proteína quedan saciados, dejan de lado la parte de los cereales o algunos otros alimentos que pueden ser ricos en proteína como las leguminosas o mismo las restricciones, ¿no? Entonces creo que es importante que también
pese a que hay estreñimiento en los pacientes, sí debemos aumentar el consumo de fibra en el paciente, ya sea proveniente de la avena, de chía, que ahorita lo mencionabas, ¿no? Por ejemplo, las semillas, que son altamente energéticas por la cantidad de grasita buena que tienen, pues al final también nos beneficia el darlos por la cuestión de fibra, ¿no? Que nos van a brindar para el paciente. Verduras y frutas también, siempre y cuando también cuidemos los electrolitos, ¿no? Que si bien no están penadas las verduras y frutas, pero también no le vamos a dar 1 kilo de papaya a un paciente que tiene alto el potasio, ¿no? Entonces, sí es indispensable como ir cuidando esa parte. El agua, dependiendo la restricción que tenga hídrica el paciente o cómo esté la filtración, si es que ya tiene diálisis o hemodiálisis, o en su caso, si no tiene ninguna terapia, pues dependiendo cómo está la uresis, ¿no? Mantener esta hidratación correcta y que nos ayude justamente a todo este movimiento postprandial. Y además de eso, fomentar un poquito la parte de la actividad después de los alimentos para que pueda ayudarnos a mejorar nuestros movimientos intestinales y que el paciente pueda pues mejorar toda la parte de motilidad, ¿no? El intestino. Sí, ahorita que mencionas, Uni, el consumo de líquidos también es bastante relevante el monitorear de forma adecuada cómo se esté tratando la persona, ya que también dentro de la sintomatología, la parte de los vómitos, pues sí suele estar presente de forma como a manera de recomendaciones. Cuando se tiene este vómito persistente, se pudiera tocar puerta nuevamente, ¿no? Con el médico tratante, para que si es viable, probablemente ajustar de nuevo la dosis del GLP-1 y también, por ejemplo, evitar el comer de forma rápida antes de las sesiones de diálisis, pudiera mejorar un poquito este reflejo de vómito. Sin duda, la parte de la hidratación, que creo que es algo bastante indispensable de forma general, ¿no? En el paciente con RC. Obviamente asegurando como el aporte específico por el estadio, por la terapia que tenga, y comer despacio y en cantidades frecuentes. Entonces, si te fijas, todas estas estrategias que bien sabemos que pueden apoyar bastante en lo que sería la aceptación pues de todos estos cambios y de tratar de no exacerbarlos al no considerarlos en nuestras prescripciones dietéticas, porque también hay una parte de sintomatología que pudiéramos asociarla, ¿no? A cierta combinación, a cierto aumento de algún macronutrimento que anteriormente no se tenía y que dices, bueno, de esta parte pudiera ser como esperado, pero si ya la persona sabemos que sí o sí va a estar batallando con esto, me parece a mí bastante valioso el adentrarnos, el conocer o ver qué es lo que esperamos para pues no ser contraproducentes con el abordaje. Hay algo que me parece bastante interesante respecto a esto, que es una recomendación que emiten para disminuir estos efectos adversos, que es las 3E, que sería educación, escalar la dosis de forma apropiada, que bueno, esto ya es más de la cancha del médico, y también tener como esta parte de frenar efectos adversos o tratar de sobrellevarlos de una forma pues más efectiva, ya que han referido que los pacientes hasta el 85% presentan síntomas, considerados de leve a moderada, pero que la mayoría de estos pues son transitorios. También el hecho de las porciones, ya mencionabas tú fraccionarlas, pero de igual forma si nos funciona el que sean pocas porciones, pero muchos tiempos de comida, para ver si también esta sintomatología tiene pues otro desenlace más favorable. Identificar la saciedad. ¿Cuántas veces no en la consulta nos damos cuenta que tienen como cierta alteración respecto a la saciedad o que no identifican bien? Entonces creo que hay muchas escalas en las cuales también ya nos podemos apoyar para fomentar esta parte de la educación. Obviamente todo lo que sea ultraprocesado, lo que sabemos que son bombas energéticas, calóricas, pues no nos va a funcionar ni en ni en ninguna otra situación o panorama hablando del paciente con RC. Entonces, pues más que nunca en estos manejos farmacológicos tendríamos que hacer mucha parte de educación en evitar industrializados, en evitar alimentos ultraprocesados, por ejemplo, las bebidas azucaradas, los refrescos, simplemente el beber con popote, que también tiene cierto efecto a nivel gastrointestinal, el alcohol, que cero tienen que consumir alcohol, y también
hay pocos, pero hay personas que refieren mucho malestar cuando se acuestan sin el último tiempo de comida, sin realizar su cena, y que pudiéramos a lo mejor pensar que pues una simple gastritis, ¿no? O un simple reflujo, pero en conjunto con la acción de estos fármacos, pues sí hay muchísimo más efectos adversos o desenlaces negativos simplemente por no cubrir bien o de forma adecuada estos tiempos de comida. Sí, y ahorita que mencionabas esto de las 3E, me vino también a la mente de que muchas veces en la consulta dejamos de lado todo esto. O sea, el momento de que estamos con el paciente, sí está tomando este fármaco, sí se lo están inyectando, ajá, tiene estos síntomas, pero como lo mencionabas ahorita, sí, son síntomas que a lo mejor esperas por la parte de la enfermedad renal, pero no lo relacionamos a veces con el mismo fármaco que está teniendo el paciente, ¿no? Y dejamos de lado esto. Inclusive me ha tocado pacientes donde sí me preguntan, ¿y en qué momento del día lo debo de comer? ¿O cuál va a ser el horario? ¿O cuánto tiempo tengo que esperar? Y a veces se nos va a nosotros, ¿no? Estar diciéndoles, sí, va a tener sus 3 comidas, o no, va a tener esto, va a tener lo otro, lo dejamos de lado. Y creo que a veces también esto es bien difícil de educar a los pacientes en cuestión de decirles, ¿sabe qué? Hoy mi parte fundamental como nutriólogo no va a ser el darle 20 porciones de esto, 30 porciones de esto, 10 de esto, sino enfocarme en va a comer esto, va a comer lo otro, educarlo, qué puede sentir el paciente, inclusive si come esto, etcétera. Toda esa educación que va atrás de esta parte de los gel ¿no? Creo que sí es bastante importante desde un inicio mostrarles eso a los pacientes, de que no nada más va a ser un plan de alimentación bien calculado, ¿no? Que al final son más estrategias las que tienen que ir tomando en cuenta para mejorar todo esto, ¿no? O por qué le vamos a aumentar ahora más grasas, o por qué le vamos a aumentar ahora más proteínas si está en un estadio temprano, no sé, ese tipo de estrategias creo que sí es lo más complicado ahorita con lo que mencionabas de la parte de la educación. Sí, claro, hacerlos como partícipes, hacerlos conscientes del por qué yo necesito que tenga este número de porciones o de comidas, ya que, por ejemplo, hablando también de esta presencia del retraso en el vaciamiento gástrico, a final de cuentas también sabemos que las grasas tienen cierta acción, ¿no? Contribuyen a lo que sería la disminución del vaciamiento gástrico. Entonces, pues si no tenemos como un control específico o un plan con la distribución de lo que estamos haciendo por asegurar ese aporte calórico, hablando de las grasas, pudiéramos también como exacerbar muchísimo más esta parte de la sintomatología que ya el fármaco está generando. Entonces, bueno, es indispensable hacerles saber como este plan, la razón del por qué yo necesito que tengas como que este espacio, tengas este número de porciones justo para estar ayudando a disminuirlo y que no sea pues contraproducente. Y bueno, ya para ir también cerrando un poquito esta parte de los síntomas, también creo que es importante ayudarle y apoyar al médico, ¿no? En esta cuestión de adherencia al tratamiento, porque si bien los pacientes se dan cuenta, como el caso del paciente que les comenté, al final él se dio cuenta, la familia se dio cuenta y dijo, es este fármaco, ¿no? El que está ocasionando estos síntomas. Entonces yo creo que sí es importante, ¿no? Como nuestro papel de nutriólogos también apoyar un poquito a esta adherencia terapéutica, porque si bien se lo indicaron también es por algo, o sea, no nada más como por cuestión de moda, ¿no? Que sabemos que es un buen fármaco, pero también es importante resaltar, ¿no? Esta parte de cómo ayudarle al médico a que ellos tengan este control también del fármaco, ¿no? Sí, sin duda, Suni, es algo pues necesario el hacerles saber los síntomas esperados, pero también es importante que identifiquen cuando viene de una sintomatología, por ejemplo, por la misma condición, una sintomatología por el tipo de dieta que están llevando, por la estrategia que se está implementando. Entonces, creo que todo esto, hablando de estrategias para una buena adherencia, podemos llegar a perderlas por esa falta de apetito tan incrementado y que no se tiene como un control, no se tiene una acción a tiempo, ya que se normaliza. También la complejidad que puede llegar a tener un estilo de vida más saludable, hablando de forma general, un paciente que se somete a una intervención nutricional, que tiene un plan orientado, ¿no? Con un objetivo, y pues sin duda también el paciente con RC, que sabemos que se cambia, se da un giro total de cómo venían consumiendo ciertos alimentos, cantidades, frecuencias, a lo que realmente se necesita para lograr cambios pues efectivos. Y toda esta parte de la sintomatología, hacerles saber hasta qué punto
o cuánto tiempo pudiéramos tener este tipo de implicaciones, pero que de igual forma, conforme pasa el tiempo, esos pueden llegar a disminuir y nada más monitorear los que sean más persistentes para entonces platicarlo con el médico tratante, evaluando pues ajuste en dosis. Y también la suplementación. Yo no quito el dedo del renglón con la parte de la suplementación, ya que sabemos que son muchas las razones por las cuales la persona con RC en diferentes estadios no va a cubrir requerimientos energéticos ni proteicos. Entonces, pues sí es importante escoger una suplementación especializada para poder tener una mejora con la parte de peso, de su composición corporal, de su energía. Esto lo podemos identificar cuando se tiene una disminución pues importante, ¿no?, en la ingesta, y que entonces podemos comenzar con adaptar el suplemento al día a día de la persona. Y que esta parte es la más difícil, ¿no? De adaptar el suplemento, bien lo mencionas, Sí. porque hay muchos en el mercado de los que podemos disponer, pero que al final puede o no repercutirle en mayor sintomatología al paciente, ¿no? De repente podamos utilizar uno que está muy al alcance de todos, que el paciente lo puede encontrar en cualquier lado, pero resulta que es mucho líquido y le exacerba las náuseas, ¿no? O encontró otro que era más económico y resulta que tiene más fibra y me lo va a causar diarrea, ¿no? Entonces, este tipo de cositas que sí es bien importante personalizar, porque de repente no, pues vaya, no encontramos uno que haga 100% match, ¿no? Con el paciente, o uno no es universal, pues para todos, ¿no? Y ya cerrando también esta parte de la adherencia, pues creo que es bien importante que como nutriólogos, en otro estudio que revisé, pues sí se veía, en otro estudio a los dietistas o a los nutriólogos se les hacía hincapié sobre la opinión o puntos de vista con respecto al tratamiento y educación de dieta en estos pacientes con GLP-1. Y aquí pues básicamente mencionaban que la necesidad de tener una comunicación estrecha, tanto con el pues médico tratante como con el paciente, por la sintomatología, por las expectativas también que tienen el tratamiento, porque vamos, si es un tratamiento o un fármaco utilizado para las enfermedades como diabetes, hay muchos que lo utilizan simplemente para la pérdida de peso, ¿no? Entonces, que a veces se tienen expectativas irreales de la pérdida de peso y que volvemos a lo mismo. Al final puede ser una pérdida de masa muscular que después le va a costar más al paciente a tratar de recuperar esa masa muscular que está pues perdiendo, ¿no? Y no es el caso de todos, pero sí es importante pues ir evaluando pues obviamente esta composición corporal que ya mencionabas en un inicio, la parte de la fuerza, la masa muscular, etcétera, ¿no? Y bueno, tenemos que tener también cierto control sobre la supresión del apetito y los efectos, todos los secundarios que estuvimos platicando de ellos, para hacer obviamente consejos dietéticos u orientación alimentaria que vaya favoreciendo y encaminando al paciente a esta adherencia al tratamiento y que, bueno, también prevenga las deficiencias nutricionales. Y ahora, aterrizando todo esto, todavía lo más complejo, si así queremos verlo, en cuanto al seguimiento o los desenlaces ya en el paciente con RC, hablando de fomentar buenos hábitos, un estilo de vida adecuado, pues no dejemos atrás, ¿no?, el poder tener estos minutos en la consulta para poder hacer promoción del ejercicio, de que tengan una actividad física, para que en conjunto con un consumo o una ingesta de energía adecuada, pues tengamos efectos importantes para el mantenimiento de su masa muscular, ya que pues es indispensable, ¿no? Por una y mil razones, el mantener cierto porcentaje adecuado, un porcentaje saludable de masa muscular, o bien evitar pues el catabolismo tan importante del mismo. Asimismo, controlar síntomas. Los síntomas va a ser algo pues de todos los días, de estar monitoreando, de estar en comunicación, individualizar para poder hacer las adaptaciones de forma específica, de forma individualizada en cada uno de los casos. También el monitoreo. Creo que algo que no nos puede faltar es poder tener como esta comunicación, este trabajo en equipo, para que de igual forma los bioquímicos que se presentan, ¿no?, en la consulta médica, pues también nos puedan a nosotros abonar de hacia dónde está teniendo el curso esta persona, y pues la composición corporal, que tengamos pues siempre esta alternativa de poder medir circunferencias, pliegues, lo que sea que podamos, con lo que tengamos disponible trabajar, para poder tener certeza de la composición específica, hablando de la proporción de músculo, o de grasa en el paciente.
Y bueno, también como último punto, ya para cerrar esta parte, no dejar de lado también la parte de salud mental y de la imagen corporal, porque si bien en pacientes que no tienen RC es bien complicada también esta parte de la pérdida de peso o del cambio físicamente, ¿no? Cómo sean los pacientes, también en el paciente con RC, si de per se ya tienen síntomas y cambios en su imagen, pues ahora sí que también cuando están con un tratamiento con GLP-1 puede exacerbarse más esta sintomatología, ansiedad, depresión por este cambio de imagen tan repentino. Y bueno, también creo que es importante ajustar las metas nutricionales de acuerdo al tratamiento o a la fase del tratamiento en la que se encuentra el paciente, ¿no? Si es en una etapa en donde el paciente está previo a la diálisis peritoneal o a la hemodiálisis, pues es importante tratar de preservar lo más que se pueda la masa muscular, ¿no? Cuando llegue, pues obviamente a la terapia de sustitución, también es que hay que ir evaluando, ¿no? Esta parte del tratamiento y también las metas que se van ajustando conforme al tratamiento con GLP-1, ¿no? Al final hay escalamiento de dosis cuando el médico va a estar iniciando a lo mejor también este fármaco y que puede exacerbar mayor cantidad de síntomas. Y ya en la fase de mantenimiento que tenemos ya una dosis estándar en donde a lo mejor al paciente ya le acomodó esa dosis, no tiene tanta sintomatología, bueno, vamos a tener más estabilidad pues para todo esto de la composición, de los síntomas y demás, y que pues bueno, muchas veces es un cambio y transitorio que al final al paciente le puede costar muchísimo brincar y que bueno, a veces pues el médico prefiere quitar, ¿no? El fármaco que seguir con esta transición porque pues no le está llevando pues muy bien al paciente. Sí, creo que aquí podríamos como tocar base con el médico para que podamos ir guiando del avance, de los beneficios, pero al mismo tiempo también de si no ceden todos estos síntomas o si de forma secundaria pudieran detonar algunos otros que si bien ya estaban ahí como latentes, pero que no habían sido a lo mejor tan molestos, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta sesión nos da para muchas otras, Suni. Sin duda, creo que tenemos que adentrarnos a estas terapias farmacológicas que son prometedoras, que son efectivas, que ya tienen cierto sustento específico en diferentes patologías y que, bueno, aquí con el tema del paciente renal, pues no es la excepción. Hemos visto desenlaces bastante positivos para la cuestión cardiovascular, la cuestión del funcionamiento renal, en fin, muchos beneficios. Entonces, pues no nos queda más que estar alineándonos y tratar de tener un patrón dietético adecuado, especializado, estar teniendo de forma individualizada los requerimientos pues específicos, considerando toda esta serie de sintomatología para poder lograr el éxito en el tratamiento pues de forma multidisciplinaria. Bueno, Suni, no me queda más que agradecerte por compartir este episodio y toda tu experiencia. Fue una plática bastante interesante. Sí, muchas gracias también a ti, Pau, por este espacio. Sin duda, todo este tema que tenemos es un gran reto para nosotros. Todo lo que viene y todo lo que tenemos que sacarle provecho, ¿no? De este tema, de este tratamiento, creo que sea mucho de qué hablar. Y pues bueno, muchísimas gracias también por estar platicando conmigo de esto. Y bueno, a ti que nos estás viendo o escuchando, gracias por acompañarnos una vez más. Y bueno, no olvides seguirnos en redes sociales, en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, también en Spotify. Activar las notificaciones y dejar tus dudas o comentarios, o también queremos saber qué temas te gustaría que abordemos en próximos episodios. Y si este contenido te gustó, compártelo, así juntos podemos llevar información de calidad a más personas. Nos vemos o escuchamos muy pronto en un nuevo episodio de tu podcast Nutrición Sin Tabú.